vamos a empezar a hablar con este tema. Nos acompaña la doctora Ela Yasmín del Ángel Pérez. La doctora es egresada de la Universidad de Medicina del Noreste de Tampico, hizo cirugía general en el Hospital Juárez de México y cirugía oncológica en el Hospital General de México. La doctora se va a quedar coordinando la sesión con un caso clínico y algo de diapositivas. Le invito a la doctora a que nos haga el favor de iniciar y que nos presente sí, a la ponencia. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La doctora Rocío es residente de 7º año de la subespecialidad de cirugía oncológica. Ambas estamos en la unidad médica de alta especialidad del Seguro Social de la Clínica 25 y vamos a iniciar con la presentación de un caso clínico poco común o poco usual en el manejo y en el tratamiento y diagnóstico y manejo de los tumores ginecológicos. En este caso, un CACU localmente avanzado con una lesión anexial, ¿no? Un caso atípico, y pues vamos a, posterior a esto, hacer una breve discusión del caso para escuchar opiniones acerca del manejo, diagnóstico, y posterior a esto una revisión bibliográfica que nos hace favor de hacer la doctora para aclarar algunos puntos controversiales. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a enseñarles un caso clínico que llegó a nuestro hospital. ¿Quieren un poco con el mouse? Porque creo que no llega. Hacia arriba. Gracias. Si quieren mejorar el mouse. Bueno, vamos a empezar. Es una paciente femenina de 71 años de edad. Ella es originaria de Veracruz, residente de Monclova, es ama de casa, sin escolaridad. Niega antecedentes heredofamiliares. Ya vamos a ir pasando la que sigue, por favor. Niega antecedentes heredofamiliares oncológicos de importancia. Niega crónico-degenerativos, alergias negadas, etilismo negado, tabaquismo y toxicomanía negada, transfusionales positivas, infecciones transfusionales secundarias de síndromes anémicos. En cuanto a los antecedentes ginecobstetras, tuvo una menarca a los 12 años, gesta 2 para 2, fecha de última menstruación a los 40 años, inicio de vida sexual a los 17 años, parejas sexuales 2, uso de hormonales negados, detección oportuna de cáncer de mama negado y detección oportuna de cáncer ricoterina reportada en junio, siendo esta normal. En cuanto al padecimiento oncológico, ella inicia en diciembre del 2018 con sangrado transvaginal. Este conlleva un síndrome anémico y esto conlleva que sea revisada. Durante la revisión se encuentra actividad tumoral en exocervix, se realiza una biopsia del mismo y se encuentra un reporte, se encuentra un carcinoma adenoescamoso invasor y exofítico del cervix. Todo esto fue en diciembre del 2018 en Monclova. Aquí mismo en Monclova, en diciembre del 2018, realizan una exploración física. Es esto lo que ellos nos mandan, una paciente con un ECOG 0, palidez de piel y tegumentos. En cuanto al abdomen, ellos refieren un tumor sólido en flanco izquierdo de 17 por 16 centímetros que se encuentra libre. En cuanto al tacto recto vaginal, nos refieren un cervix central con una lesión exofítica de 5 centímetros, sangrante, una lesión satélite en el tercio inferior de la vagina, parametrios libres y el tabique recto vaginal íntegro. En cuanto a las extremidades, refieren que no presentan ningún dato de compromiso vascular. Los estudios que ellos mandan a realizar son laboratorios. Dentro de estos, los laboratorios generales, la hemoglobina, lo único que se encuentra alterado es la hemoglobina 9.5, química sanguínea normal, electrolitos séricos normales, pruebas de funcionamiento normales. En febrero del 2018, la paciente presenta un síndrome anémico que conlleva a que sea hospitalizada. En su hospitalización encuentran una hemoglobina, ¿nos regresamos por favor? Encuentran una hemoglobina de 5, por lo cual la dejan hospitalizada e inician un protocolo de estudio un poquito más detallado. Le solicitan marcadores tumorales, de estos el CA19-9 que se encuentra en 1169, el antígeno carcinoembrionario en 22 y el CA125 en 2752. Ahora sí. De estudios de imagen, ellos solicitan y le realizan una tomografía. Esta se hace el 28 de febrero. En la tomografía se refiere a un tumor de ovario izquierdo de 16 por 17 por 15 centímetros. Refieren ausencia de líquido libre, no datos de actividad tumoral en el retroperitoneo. Refieren
adenopatías en retroperitoneo, pero ninguna concluyente para actividad tumoral. Datos de AT local a nivel de uterino refieren que hay ausencia de ectasia pielocalicial y lo que se alcanza a observar en el tórax es de características normales. Aquí podemos ir un poquito más rápido. El estudio que ellos le hacen es un estudio con contraste vía oral solamente, no realizan estudio con contraste IV. Lo que el estudio nos refiere, así que podemos irle avanzando el estudio. Es un poquito difícil alcanzar a observar de forma adecuada los vasos para poder ver si hay ausencia o presencia de ganglios. Sin embargo, de forma evidente no se ven ganglios en retroperitoneo. Riñones bien, lo que se alcanza a observar en hígado bien. Todo lo que es tubo digestivo se observa de características normales. Podemos ir avanzando un poquito más rápido porque está un poquito larga la tomografía. Observamos aquí la lesión en lo que viene siendo topografía del ovario izquierdo. Sus características, podemos ver que es un poquito menos denso que el tejido normal. Esto no se habla, no es una lesión quística, pero tampoco es completamente de tejidos blandos. No tenemos contraste IV, por lo tanto no podemos ver si capta o no adecuadamente el medio de contraste. En cuanto al útero, si alcanzamos, ¿nos podemos regresar un poquito al anterior? Si alcanzamos a ver que en la topografía del cervix se alcanza a observar la lesión proveniente del cervix, la cual es de las dimensiones 5 por 7 centímetros, como nos referían. No podemos ver si tiene o capta medio de contraste. Se ven algunas calcificaciones en su interior y los bordes son mal delimitados. ¿Podemos continuar? Lo que se alcanza a ver de recto se ve respetado. Continuamos. Si quieres te los podemos pasar un poquito más rápido, solamente para que puedan ver las características de la lesión por tomografía. Los riñones se ven normales. Ok, otra cosa que hacen, continuamos, otra cosa que hacen en Monclova, vuelven a hacer una revisión de las laminillas. En la revisión ellos refieren un carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, infiltrante, queratinizante e invasor. Hasta aquí. Ahora, hasta aquí sí me gustaría, acerca del caso, ¿tienen alguna duda en cuanto al historial clínico, los estudios diagnósticos? ¿Ustedes propondrían hacer algún otro tipo de abordaje? ¿Algún otro estudio que les llame la atención el poderlo realizar? Estamos ante un CACU localmente avanzado, una etapa clínica 3A de un CACU. Inicialmente se ha manejado como un adeno escamoso. En la revisión de la laminilla se mostró un epidermoide y además tenemos una lesión anexial con marcadores elevados. Oye, ¿y esta revisión ya es confiable? O sea, ¿realmente es una epidermoide? Nos falta hacer inmuno o hacer la determinación, pero hasta ahorita sí tenemos que asumir que Ya tomaron un líquido de no. La paciente nada más tenía la lesión, no sí, tenía no trae citis. líquido libre. No tiene líquido libre. Tenemos un localmente avanzado. En junio se tomó el Papa Nicolau, dice. Salió Reportando lo normal. normal. A referir de la paciente, nosotros no contamos con el reporte original. Y no se veía la exploración nada de tumor exofítico como en diciembre, 4 o 5 meses después. Y Sí. luego en junio que le tomaron el Papa Nicolau no le hicieron exploración tampoco. Se le tuvo que haber hecho. Porque está muy grande la tumoración para que se haya pasado. Sí, es para que se haya pasado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No, ninguna? Bueno, ahora, dígame. Sí, el envío dentro, fuera de la institución de IMSS, ¿verdad? Sí, aquí, bueno, como se trataba de un CACU localmente avanzado, pues el tratamiento estamos de acuerdo que se trata no es quirúrgico en este momento, ¿no? Porque se trataba de una etapa clínica 3A por afección del tercio inferior de la vagina. Entonces, este tipo de pacientes los mandan referidos, como en Monclova hay cirujano oncólogo, los mandan referidos directamente al servicio de radiooncología. Entonces, en el servicio de radiooncología nos piden la valoración a nosotros, porque tenemos el CACU más este tumorzote que tiene el abdomen, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué le hacemos a esta paciente? La lesión satélite del tercio inferior de vagina es poco usual que vaya, realmente va al tercio superior. A esa lesión de vagina del tercio inferior, ¿le tomaron muestra? No, solamente es por clínica. Y Por sí es clínica. sugestiva de afección, macroscópicamente. Bueno, y ya está con contraste no le van a hacer. No se le hicieron, se refirió así como lo tenemos hasta ahorita, fue referida a nuestro servicio.
Ah, ok. Ahora, sí, Que no le hicieron. no, se quedó así. Bueno, ahora es, ¿cómo vamos a manejar esta paciente? ¿La operamos? ¿No la operamos? ¿Estamos ante un marcador elevado? ¿Eso ¿No se hace le un puede dar local? tratamiento de quimioterapia sin evidencia del tipo de tumor con el que se trata? Entonces, a veces, por ejemplo, en los pacientes con cáncer de ovario de tipo mucinoso, pudiéramos en el TAC no observar agua o líquido libre, y no es un paciente que responda a carbopaquia, ¿no? Que es lo que pensarías como primera línea para un ovario. Entonces, depende de la biopsia o de la confirmación patológica, considerar iniciar un tratamiento neoadyuvante, ¿no? En el caso de ella, a mí me gustaría revisar que realmente fuera un epidermoide o un adenoescamoso, porque hay reportes asiáticos en donde se les puede dar neoadyuvancia. Todavía no está en guías y no es algo repetible en todos lados, pero no está loco. Pudiéramos darle una neoadyuvancia considerando que sí se tratara de un de ovario con carbopaquia, y a lo mejor logramos un downstaging en el CACU como en el ovario para que sean Quirúrgicos, ¿no? Ay, lamentablemente no tenemos ningún radiooncólogo, ¿no? Me gustaría escuchar la opinión de un radiooncólogo acerca de cómo manejar el CACU localmente avanzado con un tumor de este volumen, ¿no? O sea, los campos. Sabemos que es sensible a radio y que no se usa por ser un órgano móvil. Sí, pero para tratar el CACU. Pero igual, tomando en cuenta que pudieras hacer una biopsia de tu ¿Percutánea? Del ovario. del ovario. Bueno, nosotros en este caso decidimos llevar la cirugía, ¿ok? ¿Podemos avanzar al siguiente, por favor? Bueno, la paciente, como ya lo comentaron, la doctora es enviada al servicio de radiooncología. Esta es recibida en marzo del 2019. La paciente es valorada por los radiooncólogos del hospital, quienes solicitan un ultrasonido y la valoración de nosotros por la presencia del tumor pélvico anexial. El ultrasonido nos refiere una lesión en cervix de 5 por 4 por 7 centímetros, y en topografía del ovario izquierdo un tumor de bordes bien definidos, heterogéneo, de predominio hipoecoico, con presencia de papilas en su interior y flujo vascular al Doppler. Ellos sugieren un componente mucinoso. Esto fue en mayo de 2019. Aquí podemos ver la lesión, el componente mucinoso en la presencia del componente sólido dentro de la lesión, y aquí podemos ver el flujo Doppler. Hasta aquí los diagnósticos, como habíamos comentado, pues estamos ante la presencia de un cáncer cervicouterino, una etapa clínica 3A, con la presencia de un tumor anexial izquierdo. Aquí, ¿cuál es el siguiente paso que nosotros quisiéramos dilucidar? Si estamos hablando de una metástasis del cáncer cervicouterino al ovario, o si estamos hablando de un segundo primario. Por nuestra parte, el servicio de oncocirugía decide realizar una laparotomía con una salpingoforectomía el 8 de junio. Los hallazgos que encontramos fue un tumor ovárico izquierdo de 20 centímetros con presencia de adherencias a epiplón, a pared abdominal, múltiples septos y vasos de neoformación en útero, adherencias al mismo, un útero de 12 por 7 centímetros con un cervix indurado, móvil de 5 centímetros, fijo parcialmente al parámetro izquierdo, con un conglomerado ganglionar en ilíaca común izquierda de 3 centímetros y otro del mismo tamaño para órbico. Ahora, regresale un poquito. ¿Nos regresamos, por favor? ¿Alguien le hubiera cambiado el manejo quirúrgico de esta paciente, o se les hubieran hecho algo diferente en cuanto al manejo de esta paciente? ¿Se hubieran quedado solo con la salpingoforectomía? ¿Hubiéramos hecho alguna otra cosa diferente a lo que se hizo? Pues es que la manejaste como ovario, por eso hiciste la laparotomía. ¿Sí? Ahora la laparotomía nada más es para hacer el diagnóstico. Sí, la laparotomía fue una, porque más adelante nos va a comentar la doctora el hecho del beneficio de la radioterapia en CACU localmente avanzado con lesiones anexiales grandes. El beneficio de la radioterapia, me hubiera gustado que hubiera hecho el comentario aquí un radiooncólogo, no es igual la dosis de radioterapia al órgano, que en este caso es el cervix, con una lesión anexial tan grande. ¿Ok? Ese fue el primero de las justificaciones por lo cual lo llevamos a la laparotomía. La otra es porque era una lesión grande, altamente sugestiva de malignidad, y no sabíamos si era una lesión primaria del ovario o una metástasis del CACU.
por el componente inicial que había llevado, que era un adeno escamoso, ¿no? Que las probabilidades de que sea una lesión metastásica en un adeno escamoso son mucho mayores que las del componente epidermoide, ¿no? Entonces tenía marcadores elevados, obviamente estábamos ante una lesión maligna, altamente maligna, pero teníamos que saber esto, ¿no? Para ver si era metastásica o si era un segundo primario. El resultado de patología, Ellos nos mencionan que es un carcinoma endometrioide moderadamente diferenciado, con un tamaño de 18 centímetros, con invasión a la cápsula, presencia de células neoplásicas en contacto con la tinta e invasión vascular presente. El PAX8 fue positivo y el CDX2 fue negativo. y con esto obviamente confirmamos que esta lesión se trata de un segundo primario de ovario. Un estirpe endometrioide, tenemos inmunohistoquímica que nos descarta que es de origen del tubo digestivo y que nos confirma que es de origen ovárico, y en este caso un endometrioide. ¿Ok? Entonces, ahora aquí otra de las cosas importantes, esta paciente ya está osafortanizada, o sea, ya tiene la forectomía y confirmamos el ovario. La paciente, tú, Joaquín, que eres oncólogo médico, ¿qué crees que haya beneficio? ¿De hacerle el tratamiento con quimio radical y después operarla? ¿O iniciar el tratamiento para el cáncer de ovario? ¿O estadificarla después? ¿O alguien más que pueda...? Es que si ya la tenías ahí, lo hubieras estadificado. Sí, pero ¿qué beneficio había si era un CSU localmente avanzado? No, lo hubieras estadificado el ovario. ¿Pero qué cambia? Cambia, tú estás quitando Ya no la tumoral vuelves a abrir. y ya no la vas a volver a abrir por el ovario. Y luego, el tratamiento radical del cervix en etapa 3, pues es radioquimio. Ajá. Ya no la tendrías que operar. Al menos que fuera adeno. Pero no tienes confirmado si eso no es adeno. La otra, el endometrio se veía engrosado en la tomografía. Y biopsia de endometrio No tenemos no biopsia de tiene. endometrio. Entonces, pues... ¿Tú le hubieras hecho la cirugía radical? O sea, ¿le hubieras de ovario, estadificado para ovario? ovarios. ¿Pero Sí, qué con hubieras, el útero in situ. hubieras hecho la linfadenectomía? Porque tiene conglomerados paraórticos en la O sea, laparotomía. ovario, todo, sin tocar el útero. Y luego después venir con el tratamiento para el útero. Para Pero, lo que es el cervix. sí. El problema es que ya tenemos una etapa clínica dada. Tenemos Sí. Mira, yo creo que es un caso interesante, pero sí hizo falta quizás en la primera cirugía, bueno, en esta cirugía que hubiera sido transoperatorio de esa piel. Digo, yo desde mi punto de vista no hubiera cambiado el abordaje que le hicieron. Yo, ya con este diagnóstico de ovario y de CSU, primero le llevaría el tratamiento de quimio radical y después una estadificación quirúrgica. Así es. Porque tienes criterios de resecabilidad para ovario desde antes de la cirugía. El C125 elevadísimo, conglomerados que a lo mejor sí son resecables, pero que no se va a beneficiar de nada, de que se la quite. Hay que recordar que en el cáncer de ovario, la idea es dejarlas R0. Si no las dejas R0 en la primera cirugía, hay que esperar el beneficio de la quimioterapia. Así es. Yo no hubiera cambiado el abordaje que le hicieron. Ahora, otra vez volviendo a la lámina de la cirugía. ¿Cuál es la de la cirugía? ¿Podemos regresar, por favor? En ninguna de estas dice que lo que está extra de la cirugía estadificadora de ovario pueda ser irresecable. En ninguna de las... Solo por preparatorios marcadores elevados. Marcador elevado, el conglomerado ganglionar. Pero el que- marcador elevado, ¿estás de acuerdo que no te va a decir que es irresecable en el 100% de los pacientes? Es un porcentaje. Entonces, arriba de 500 se va disminuyendo el porcentaje de resecabilidad. Aquí no mencionan si es irresecable, si hay carcinomatosis, No, solamente estaba limitado al ovario. Solamente estaba limitado al ahí ovario. es la cosa más. Ahora, tomando en cuenta los dos tipos de tumores, la etapa clínica del 3A, y tomando en cuenta que no estadificaste el ovario, la génesis o la biología del cáncer de ovario suele ser más agresiva que la del cáncer cervix, ¿no me acuerdo? Entonces, si tú le das el tratamiento quirúrgico a una etapa quirúrgica, porque la pudieras resecar al ovario, ¿por qué no hacerla completa? Porque ahí ya la tenías. Sí. Ahora, algo que también hay que discutir y hay que ver,
¿Cuál es el beneficio de la cirugía complementaria en el caso de que fuese una adenoscamoso, un componente de adeno, ¿no? Como quiera la debiste, o hay estudios que avalan la cirugía complementaria en estirpes de mal pronóstico. Sí, pero no rebiopsiaron el cervix. ¿Estamos Sí, de acuerdo? sí, Nada claro. más revisaron la biopsia de patología Sí. y la tomaron como confiable. Es un caso interesante porque hay mucha discrepancia en el manejo, tanto preoperatorio como posoperatorio, ¿no? Desde todos los puntos de vista, tanto quirúrgico como de quimio, radio, y es un caso fuera de lo habitual, ¿no? Es que, vuelvo a lo mismo, si vas a nomás saber la estirpe histológica del ovario, pues una biopsia de tubo percutánea y repetir la biopsia del cervix. Ahora, el hecho de hacer la percutánea, tenía un componente, pues, aparentemente mucinoso. Sí, podía haber salido negativa, por eso no opté por la... Y aparte cambiarías la etapa clínica. Si estaba localizada en el ovario, cambiarías la etapa clínica, ¿no? Por eso se optó por una cirugía, una laparotomía. Ahora es, pues, ¿qué era mejor, no? Si reducirla en el ovario en ese momento o darle el tratamiento para el diagnóstico ya establecido, que era un CACU3, con tercio inferior de la vagina, ¿no? O sea, es como que muy discutido esto. Y traje este caso, ¿por qué? Porque creo que aquí, pues obviamente todos ustedes están en el área de ginecología y es muy frecuente que se presenten ese tipo de casos. Ahora, esta era una lesión grande. También podemos encontrar lesiones más pequeñas, ¿no? Y que son no altamente sugestivas de malignidad. A ver, una pregunta, no me quedó claro, ¿por qué no se dio la quimio radio neoadyuvante, la indicación de... Ok, no primero era- porque los doctores de radiooncología no la refieren a nosotros por la lesión anexial. Ellos querían saber si era metastásica del CACU o un segundo primario. Y además, con volúmenes tan grandes en el abdomen, es muy difícil que las dosis de radioterapia vayan a actuar como se actúa normalmente a nivel del cervix. No, pero para que actuara cervix, más que nada no actúa igual entonces. No por el volumen. Por el volumen. Sí. Muy bien. Vamos a continuar con una revisión, una revisión bibliográfica de tumores ginecológicos sincrónicos. Bueno, vamos a empezar primero, como habíamos mencionado hace un momento, una vez que estamos ante una lesión o dos tumores en el tracto genital femenino, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos hablando de una lesión metastásica o estamos hablando de un segundo primario? ¿Por qué? Porque esto nos va a alterar la sobrevida de la paciente. No es lo mismo estar hablando de un segundo primario, estar hablando de un tumor metastásico. Y segundo, porque el tratamiento nos va a cambiar si es si son dos tumores primarios o si es una lesión metastásica. Desde 1932, Warren y Gates mencionan que para poder discernir o para poder confirmar que estamos hablando de un segundo primario, necesitamos tener estas tres características. Uno, que los tumores tengan una confirmación histológica diferente. Dos, debe de estar separados por un área de mucosa normal. Y tres, la probabilidad de que sea una lesión metastásica debe haber sido excluida previamente. En cuanto a los tumores ginecológicos sincrónicos, en diversas literaturas está reportado con una frecuencia que varía del 1 al 6%, con una incidencia de 0.63. La más común o lo más comúnmente encontrado va a ser endometrio en conjunto con el ovario. Estos van a representar hasta el 40% de las lesiones sincrónicas. Ovario y cervix solamente representan el 0.25%. Es como estamos mencionando, es realmente poco frecuente que esto llegue a suceder. En cuanto a la etiología y la patogénesis, aún no está bien descrita. Hay varias propuestas. Dentro de ellas está la similitud en el tejido embriológico, la influencia hormonal, factores carcinogénicos, BPH, síndromes familiares. Y otra propuesta es la cancerización de campo, que si bien esta es más para cabeza y cuello, hay quienes la trasladan a los tumores ginecológicos, donde ellos mencionan que por ser una cancerización de campo, los factores de riesgo se van a asociar dependiendo del tipo de mucosa. Es decir, para ovario y trompa de falopio, los factores de riesgo, nulliparidad, historia familiar de cáncer, disgenesia gonadal. Para útero, cervix y vagina, inicio de vida sexual temprana, múltiples parejas sexuales, multiparidad, BPH, el uso de anticonceptivos orales e infecciones persistentes. Este es un estudio de 20 años en el mismo centro hospitalario, en el cual el objetivo fue evaluar las características clínico-patológicas de los tumores ginecológicos sincrónicos de 1992 al 2012. Lo que trataron de hacer fue encontrar una relación en las características clínicas de los diferentes tipos de tumores sincrónicos que encontraron.
Otra, por favor. Aquí es bien importante mencionar, de los 20 años estudiados, solamente se encontraron un total de 25 casos, de los cuales el 80% fueron de ovario endometrio y solamente un caso de ovario y cervix. Por lo tanto, la mayoría de las características clínico-patológicas que ellos estudiaron fue referente a endometrio y ovario, ya que solamente una paciente tenía la característica de ser ovario y cervix. Ellos encontraron como resultados y conclusiones que los tumores sincrónicos son relativamente raros. Endometrio y ovario va a representar el subtipo más comúnmente encontrado y la sobrevida va a ser, en el grupo que ellos realizaron, lo que estudiaron, que fue más de endometrio y ovario, la sobrevida fue mejor en las pacientes cuando tenían menor edad. Es importante la confirmación histológica para descartar que sea una lesión metastásica. Este es otro estudio realizado de febrero del 2000 a enero del 2005, en el cual se hizo una revisión histopatológica de todos los tumores sincrónicos encontrados en estos 5 años en este hospital por el mismo patólogo. Aquí es importante mencionar que ellos revisaron todos los tumores sincrónicos. Pasamos a la que sigue. Es decir, ellos incluyeron en su serie, que fue de 20 pacientes, cervix, osteosarcoma, cervix mama, cervix vejiga, cervix tiroides. De estos, solamente estas 13 pacientes fueron de tumores ginecológicos únicamente, sincrónicos únicamente de ginecológicos, de los cuales ovario y cervix solamente fueron dos pacientes. Las características que ellos revisaron fueron pues, la edad, el porcentaje de pacientes premenopáusicas, el estadiaje, la histología, la invasión linfovascular y la invasión miometrial. Una vez más les comento, ellos lo hicieron principalmente en pacientes que estaban con CA de endometrio, los dividieron en aquellos que tenían lesiones ováricas serosas, lesiones ováricas por endometrioide y lesiones cervicales. ¿La que sigue? La mediana de edad fueron de 42 años a 52 años. La mayoría fue en pacientes premenopáusicas. El estadiaje más comúnmente visto fue el estadio 1. La histología más común fue histología bien diferenciados, sin invasión linfovascular y con una invasión miometrial menor del 50%. Igual, en sus resultados ellos mencionan que el 80% de las lesiones sincrónicas del tracto genital femenino van a ser endometrio y ovario, con una sobrevida de 54 meses y a 2 años del 70%. Sus conclusiones siguen siendo las mismas. Los tumores ginecológicos sincrónicos más comúnmente encontrados van a ser ovario y endometrio. Mientras encontremos una lesión limitada a pelvis, el pronóstico y la sobrevida va a ser mejor. En cuanto a las metástasis ováricas por cáncer cervicouterino, vamos a tener que son también muy poco frecuentes, se reportan hasta el 1.6% de los estadios 1B, y de estos el adenocarcinoma va a ser la histología que se va a relacionar con mayor frecuencia. Pasamos a la que sigue. Este es un